buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos en este día de asueto laboral, pero de información nada. Tuvimos un día de intensa jornada informativa. Yo soy Claudia Villegas y ustedes están, ya lo saben, lunes y jueves aquí en el canal de Julio Hernández Astillero, Economía Social, la economía como necesitamos mirarla para que todo mundo tenga beneficios. Bueno, pues yo soy Claudia Villegas, como les decía, me da muchísimo gusto que se encuentren hoy aquí con nosotros. Les doy la bienvenida a todos y a todas, no sin antes agradecerles que en este día se den el tiempo de estar aquí con nosotros y que nos dejen su like, que nos recomienden, que compartan si están en sus redes sociales, compartan que estamos en vivo, porque estamos en vivo. Hoy, en el día en que el presidente López Obrador dio a conocer las 20 reformas constitucionales que conforman su último paquete de reformas en este gobierno, el primer gobierno de la Cuarta Transformación, y lo vamos a analizar desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva de una jurista. Vamos a platicar con la maestra Ligia González. Ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard. La maestra Ligia González, además de ser una docente con más de 30 años de experiencia, sabemos que es integrante de la Junta de Gobierno de la Escuela Libre de Derecho y fue candidata a rectora. Y con este contexto y esta experiencia le damos la más cordial bienvenida aquí a Economía Social. Maestra Ligia, gracias por estar con nosotros en este día que es de asueto, pero que nos tocó analizar cuáles son estas 20 reformas, maestra, y agradeciéndole que nos haya regalado este tiempo para saber de primera impresión, maestra. Hace pues un par de horas escuchamos las 20 reformas constitucionales, ya sabíamos que venían algunas, pero ¿cuál es su primera impresión de estas 20 reformas? Muchísimas gracias, doña Claudia, y muchas felicidades por esa posición al ser directora de una revista. Tiene la voz y eso es algo muy importante. Felicidades por ello. Muchas gracias por invitarme el día de hoy, que efectivamente es día de asueto, que además es 5 de febrero, y Sí. creo que por eso es un día importante y relevante en cuanto a estas propuestas de reforma. Y de primera instancia, y no lo digo hoy, sino lo he dicho toda mi vida académica, cuando se hace una modificación es porque hay que tener un diagnóstico del por qué hay que cambiar lo que está hecho. Nuestra Constitución tiene alrededor de 700 modificaciones ya, mucho más que aquella en la que fue inspirada, que es la Constitución estadounidense, que tiene un punto de partida federal y liberal. Y la de nosotros también. Y entonces mi primer pregunta hoy y siempre ha sido, ¿y qué es lo que queremos modificar y para qué se quiere modificar? Sobre todo tratándose del principal instrumento que rige la vida pública y que nos debe de dar el reflejo de la paz que queremos y el país que queremos. Es el documento en el que centramos nuestras ilusiones hacia el futuro como país, en el que desde un principio fue concebido como una patria libre, de igualdad, de desarrollo, y aunque los derechos humanos están en boga, lo cierto es que estaban presentados desde la historia en documentos como el de los sentimientos de la nación. Y al respecto, nada más como un tema histórico, este documento que me encanta y es atribuido a Morelos, tiene en su artículo 11 algo muy bonito que dice que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal, es decir, entrando el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra esta nación. Qué bonita forma de redactarlo, independientemente de que la ortografía era diferente en ese entonces que la que tenemos ahora. Y ya tenía los sentimientos de la nación, este instrumento tan bello, también un artículo
que era el sexto, y dice o decía que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Es decir, desde ese entonces ya se pensaba en la manera en que queríamos nosotros nuestra forma de gobierno. Al tener una división de poderes, hablamos de una república. Contesto a la pregunta con esto. La impresión que tengo es que antes de darles una catalogación total como buenos y malos, tenemos que tener el análisis de qué es lo que queremos modificar y que las modificaciones van a caminar en nuestra patria siempre y cuando vayan con la naturaleza del país que fue fundado no solamente en este instrumento que nos entregaron como reflejo de lo que se quiso en la época de nuestra independencia, que es los sentimientos de la nación, sino algo que también se repite en las otras constituciones y una que el día de hoy se llamó a la mesa, que es la del 57. Y en todas ellas, no tengo duda que lo que se busca es un país de libertades, un Claro, país con equilibrios, un país de paz, un país en el que todos seamos iguales y aunque sea con diferentes palabras, en que no haya discriminación y que todos podamos crecer. En la medida en que estas modificaciones bien analizadas, con hechos, números y datos comprobables, además de con experiencias documentadas, nos digan que es necesaria una modificación. Hace 30 años que empecé mi vida académica y hoy lo vuelvo a decir, será bueno si está bien analizado. claro que sí. Ligia, había quedado de hablarte de tú. Si me Del, permite, para mí será un honor, Ligia. Hoy al el, contrario. hoy el presidente López Obrador justo explicó por qué son estas modificaciones. Primero las calificó de antipopulares. Luego dijo que fueron introducidos cambios, reformas antipopulares en la época neoliberal. Luego dijo precisamente esto que nos estás explicando. Con estos cambios se busca terminar con reformas contrarias al interés público, adulteraciones que niegan el sentido general de la Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular y revolucionario, y por eso ya no estaba concebida con un espíritu social y público. Entonces, Ligia, cuando yo escuché al presidente López Obrador y en la mañana escuché al ministro Pérez Dayán hablar de que la judicatura no tiene que buscar lo popular o no tiene como el político un asunto de vocación social, sino que tiene que defender lo que está en la ley. Pero mira, Ligia, yo tengo el problema de que siempre hago tres preguntas juntas, porque yo lo que creo es que todos estos cambios que el presidente López Obrador está proponiendo, que va a mandar, que ya lo mandó en un paquete, pues en efecto fueron introducidos por algunos poderes económicos que buscaban darle marco legal a ciertos negocios. ¿Qué dices de eso, querida Ligia? Muchísimas gracias, Claudia. Yo, desde el punto de vista jurídico-económico, Uh -huh. difiero en generalizarlos a todos, porque si caemos en una generalización, perdón, es posible que demos una solución errada para algunos a los que cabría y para otros no. Hay que ver uno por uno de ellos. Por ello es por lo que empecé dando un contexto histórico de que México es un país liberal. Es un país liberal, claro, enfocado hacia el bienestar de las personas, hacia los individuos. Si cada individuo, tanto en lo económico como en lo social, ve maltratado su bienestar para poder ser libre o su bienestar para poder pensar y desarrollarse como guste en la medida en que no maltrate a los terceros, una reforma no será adecuada. Y entonces por eso creo que hay que analizar una por una. Eh, Primero tendríamos que tener, y también por eso te comenté, una muestra de datos. Es decir, para que nosotros podamos decir, por ejemplo,
que el Poder Judicial solamente sirvió, y para poner uno de los ejemplos de las reformas más importantes que se están presentando, es que no sean 11 ministros, sino que sean 9. Perfecto, quisiera yo ver primero, ¿cuál es el resultado que se busca en la esencia de la patria, que es una república representativa, democrática, federal y liberal? Liberal lo estoy poniendo yo, por cierto. Y entonces va en favor de esta república como fue concebida. Perdón, y hoy de derechos humanos. El artículo 1 cambió desde el 2011 la concepción de nuestro país enfocado a los derechos humanos. Entonces, si una reforma acredita que efectivamente lo que hoy hay maltrata este sistema o los derechos humanos o a las personas, definitivamente hay que repensarlo. Segundo, la reforma responde a ello y entonces lo podremos contestar. La primera pregunta que yo haría en el tema de la Corte es, ¿qué daño ha hecho que sean 11 y no 24 ministros o no 6? Hay países que tienen veintitantos ministros, hay otros que tienen 6, hay otros que tienen divididas las cortes constitucionales. Entonces, la primera pregunta sería, ¿en qué está dañando? ¿A qué intereses particulares responde? Si la respuesta es que con 9 ministros vamos a tener ya no una respuesta a poderes fácticos que se hicieron de la República, estoy de acuerdo, pero necesitamos los números. Y te puedo asegurar que la gran mayoría de las resoluciones de la Corte y de los tribunales especializados administrativos van, cuidado, no a favor de los particulares, sino, por ejemplo, en materia fiscal. Incluso tengo colegas que en materia fiscal dicen que ya se acabó el litigio fiscal porque todo se pierde. Y el fisco es el pueblo, si así le quieres llamar. Entonces, bueno, primero vamos a los números. Si en materia fiscal efectivamente las resoluciones están a favor de una persona o no, por decir uno, ¿no? Otros de ellos es el de la modificación para que los pueblos indígenas tengan reconocimiento. La verdad es que ahí no encuentro yo a qué poder particular se le dio preferencia. Al contrario, es un avance y es algo que ya se venía pidiendo, el artículo 2 constitucional que fuera modificado para que fuera conforme al convenio 169 de la OIT. De la OIT. Que es para que los pueblos afromexicanos, no afroamericanos, sino afromexicanos, por ahí salió una nota que decía afroamericanos, es afromexicanos y comunidades indígenas originarias tuvieran reconocimiento en dos sentidos, personalidad jurídica y que puedan tener reconocimiento como personas públicas. Lo cual creo yo, en mi opinión, que prácticamente ya está ahí. Lo único que falta es que se ponga en la Constitución. Sin embargo, al día de hoy, tú ya tienes varias normas en las cuales se les da este reconocimiento y hay obligación, por efecto de los tratados internacionales, de hacer las consultas. ¿Cuál es el problema ahí? Es darle forma de tal manera en que haya un equilibrio entre la consulta y el bienestar económico que pueden tener estas comunidades al recibir inversiones que tengan seguridad jurídica. Eso es el análisis que se debe de hacer, pero está muy bien. Esa, por ejemplo, yo creo que ya venía retrasada, esa ya hacía falta que llegara, aunque tiene una serie de entretejidos en normas secundarias que hay que darles cabida. Y entonces esa, en lo individual, es una que se deberá de platicar. Sin embargo, ponerlas todas en el cajón de que todo es para modificar algo de un periodo en el que todo el mundo abusó, no lo creo. Sinceramente no lo creo. Y hay otras, y esto es uno de los principios de cuando hay cualquier modificación, no solamente constitucional, sino legal, que es precisamente el análisis económico. ¿Por qué? Porque todo el actuar del Estado está fundamentado en poderlo hacer y no lo puede hacer si no tiene recursos. Eso, para bien y para mal, todo lo tenemos que aterrizar en el dinero, en el señor dinero. Y entonces la pregunta es, ¿está hecha y cómo está hecha
la revisión del análisis y recontraanálisis del efecto económico y recursos para poder hacer estas modificaciones. Y una de ellas, por ejemplo, en materia de pensiones, por supuesto que yo quiero tener el mismo salario cuando termino. Ah, perdón, pero ¿y si no recibo salario y soy un profesionista independiente, soy un microempresario, soy alguien que pertenece, por ejemplo, al sector público? ¿Tengo la misma garantía de que cuando me retire, todos estos impuestos que yo fui pagando, igual que los trabajadores, y que todos le aportamos, me van a garantizar que a los 65 años que yo ya pueda salirme de mi negocio, de mi profesión o del gobierno o del poder judicial, voy a tener la misma paga que yo tenía con mi esfuerzo? Porque si no, caemos en un problema de análisis tanto constitucional como económico. Primero, ¿quién lo va a pagar? Segundo, ¿quién va a generar esos impuestos para hacerlo? Tercero, ¿dónde va a estar los incentivos para que haya empresarios y que en lugar de ser empresarios mejor quieran estar trabajando en una empresa? Porque cuando lleguen a sus 65 años les van a garantizar constante y sonante el mismo salario que tenían adentro. No así cuando eres un pequeño empresario. Eh, Esa es la primera parte del análisis y el segundo es jurídico y la igualdad. ¿Dónde está la equidad para que me dedique a lo que me quiera dedicar? Artista, quiero ser artista. Y de repente tengo contratos, de repente no. ¿Cómo esta reforma constitucional me podría hacer justicia a mí, artista independiente, para que me sienta tranquilo, igual que todos mis conciudadanos, para tener ese dinero? ¿Está hecho ese análisis? He escuchado muchas versiones al respecto y hay algunas que dicen que no nos alcanzaría ni para 2 años del ingreso total y hay quienes dicen que tendría que ser a partir de un fondo o un fideicomiso y luego ya pregunté qué país del mundo te garantiza que vas a tener siempre el mismo salario y creciendo, por cierto, conforme la inflación en toda tu vida y me dicen que ninguno. Entonces, bueno, quiero ver los números para poderte decir si es buena o mala y hasta dónde realmente va a garantizar la subsistencia del Estado. Eh, Luego tenemos otras tantas, como por ejemplo el de perdón, los recursos y becas para estudiantes, lo cual es perfecto. Todo el mundo queremos tener beca para poder seguir estudiando. Pero en todos los países del mundo que se dan estas becas, pregúntale a, por ejemplo, los japoneses o los chinos, los alumnos y sus familias deben de garantizar que estas becas van a estar bien aprovechadas y que no va a ser un dinero que van a tener los niños para ser explotados por los padres y que en cuanto el niño tiene ese dinero, el papá o la mamá dicen, sí, pero lo vamos a ocupar para. ¿Cómo podemos estar vigilando que sí se ha aprovechado este dinero y que estas personas que se lo merecen y que les debemos esa educación tengan esa libertad para que con la educación puedan crecer? Eh, Hay, por ejemplo, la reforma para eliminar a todos los organismos que son constitucionalmente autónomos, porque se ha dicho que nacieron del mismo ejecutivo. Hay algunos que efectivamente así fue. Nada más que recordemos que la razón para que hayan nacido estos organismos fueron dos. Uno, y hay que decirlo, la falta de confianza. ¿Qué te garantiza que el Poder Ejecutivo de cualquier época, de cualquier color, de cualquier sexenio, estos puntos fundamentales como la competencia económica va a ser en bien de todos y no de unos cuantos? De hecho, la Comisión de Competencia Económica, al contrario, presentó recientemente su informe de cuántos millones de pesos le ha devuelto en general a la economía porque se han deshecho monopolios. Esa, por ejemplo, va en el sentido contrario. Esa, en lugar de ayudar a los intereses particulares de empresas, por decir algo, al contrario, pregúntale a un empresario si le encanta que exista una comisión de competencia económica o si debería desaparecer. Y probablemente y cínicamente te diría, pues que se la lleven. Van a aplaudir el que se la lleven. ¿Y a quién ayuda la Comisión de Competencia Económica? Al consumidor, al ciudadano, a la economía. Entonces, creo que hay que ver la medida de cada una de ellas. Y hay otro problema constitucional al desaparecer a estos entes autónomos, que algunos de ellos
le dan vida a derechos humanos. Por ejemplo, el derecho humano de tener acceso a la información está en el artículo 6 y el derecho humano a que se proteja mi vida personal y mi privacidad, que está en el 16. Esos son derechos humanos que por tratados internacionales y por constitución no pueden ir para atrás. Y algo que me los garantiza es que haya alguien independiente que me responda cuando el Estado o cuando un particular abusó o de mi derecho a la privacidad o a la información. Si eliminamos al INAI, están quitando mi herramienta para poder garantizar mi derecho humano. Entonces Claro, hay que hacer un análisis caso por caso. cuidadoso, exactamente. Caso por caso, maestra. Ligia, sin embargo, el asunto que a mí me preocupa mucho es que el tiempo que se tome hacer análisis por análisis, pues puede convertirse en un tema de discusiones parlamentarias, porque ahí está la propuesta. Son 20 grandes cambios que, como bien explicas, hay algunos cambios que ya se antojaban indispensables, que solo se tenían que poner en la Constitución. Pero el asunto de cómo se frasea, cómo se reglamenta, cómo se establecen las condiciones, me parece que responde más a esta concepción de país que bien explicabas. ¿Qué país queremos? ¿Qué país necesitamos? Y obviamente el tema de los recursos, como bien explicas, pues es un asunto muy importante, porque si ahora le damos 1 o 2% a la construcción de la red social para madres trabajadoras, para estudiantes, que yo estoy de acuerdo, que como bien dictan las políticas públicas hay que pedir resultados. Eso a mí me queda claro, que hay que comenzar y que parece todo un tema de tiempo, ¿sabes? Porque hay que comenzar a ver si yo te doy un estímulo, cuántos chicos están egresando de las universidades, cómo se está beneficiando el aparato productivo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque es un tema de tiempo, de cómo hacemos que esto suceda rápido. Y dos, es un tema de recursos. Y no solamente los recursos que se necesitan para sostener al INAI o a la Comisión Federal de Competencia, los recursos que se necesitan para mantener los apoyos sociales, porque México es un país en donde tenemos el 1 o 2% del PIB quizás, pero que en otros países es del 6, es del 7%. Vaya, la pregunta directa sería, maestra Ligia, la Constitución debe buscar cubrir esta deuda social para buscar un país más equitativo. Voy a empezar quizás por lo siguiente. Si hoy, como está escrita, se cumpliera, deberíamos de tener un país extraordinariamente equitativo. ¿Ya? Y no, no lo Quítale los tenemos. cambios. Ya, Sí, si hoy se cumpliera, no sí. sé si modificando pareciera una varita mágica diciendo, tatán, la modifiqué y ya se convirtió el país, o es que en la esencia hay que cambiar otras cosas antes que la letra de la Constitución, cumplirla. Hoy tú te vas al artículo 4 de la Constitución y vas a ver una maravilla de derechos que se establecen en materia de educación, en materia de familia. Artículo 3, 4 y 5 son maravillosos. Educación, familia, desarrollo, dedicarte a lo que quieras. Oye, los artículos que hablan de justicia en los veintitantos, que es tener una justicia expedita, buena, libre de problemas. Pues sí, pero cada una de ellas tiene en la ejecución un problema. Por ejemplo, mucha gente dice superficialmente, es que el problema de la justicia son los jueces. Claro, eso pues porque suena juez y justicia, pero cuando tú me preguntas por qué hay mucha gente delincuente caminando en las calles, pregúntame cuántas carpetas de investigación hay bien elaboradas. Y entonces a lo mejor es una responsabilidad compartida desde el ciudadano que ojalá algún día leyera la Constitución
hasta el Ministerio Público que elaborara bien su carpeta, hasta los jueces que fueran realmente libres para hacerlo. Entonces, a tu pregunta de qué tan rápido y cómo lo cumplimos, mira, primer paso es ojalá se cumpliera la Constitución que tenemos escrita. Y si hay algo en la Constitución que efectivamente te impide ese pago histórico o deuda a lo largo de la historia, lo cambias. Pero si hoy, por ejemplo, en la Constitución viene que tenemos derecho al Internet y hay personas que no tienen agua, y la Constitución, por cierto, también dice que tenemos derecho al agua, oye, pues primero que se cumpla eso y luego ya vemos otras cosas. Por cierto, no todo tiene que estar en la Constitución. Es decir, si tú tienes una ley secundaria que te ayuda al desarrollo social, que lo hay, por cierto, y tú ves que la política pública sí está bien elaborada y al momento de aplicarla no respondió, perfecto, cambia la Constitución para que efectivamente esa ley sea derogada. Pero lo que hoy está pasando es que no está funcionando la ejecución por diversas razones, tanto estatales como el ciudadano mismo, porque nos da flojera, porque somos egoístas. Hoy ya están esos beneficios, está el que debemos de cuidar la naturaleza, está que todo el mundo tenemos que tener derecho a la salud, todo el mundo tenemos que tener derecho al agua, a la educación, todas las personas tienen que tener un salario remuneratorio. Pues entonces, ¿para qué le pones que el ejército, los maestros y las enfermeras tienen que tener un salario? A ver, la Constitución ya lo dice, hoy ya pueden reclamar vía del amparo y se les debería de conceder tener un salario remunerador que te den tranquilidad, que sea un mínimo. El chiste es, ¿lo estamos cumpliendo o no? Si se cambia la Constitución, te puedo decir cuántos artículos de la Constitución tienen bonitos deseos y que no se cumplen porque la ejecución es lo que no se mide. Y ojo, tanto para privados como públicos, quiero ver cuántas personas privadas cumplen perfectamente bien el pago de sus impuestos. Unos te van a decir que es porque no quieren, otros te van a decir que es porque es muy difícil y otros te van a decir que es porque no entienden para qué si no lo ven en resultados. Y del sector público, muchos te van a decir es que no quieren pagarme impuestos para que yo pueda tener mejor salario y dar mejor clases, transportarme mejor, sentirme bien en el servicio público. Bueno, es que a lo mejor nadie está haciendo bien su trabajo de ejecución, insisto. Entonces, la educación, el bienestar, debe de estar construido por nosotros los ciudadanos, que además tenemos la obligación de preguntar y pedir cuentas de la eficiencia. Es decir, si yo en el sector privado la riego, me equivoco, pues a lo mejor me dé mi patrón una chance, pero al día siguiente me dice muchas gracias, que te vaya muy bien, porque no lo supiste hacer. Eso en el mejor de los casos. Y si robo, bueno, hasta la cárcel me voy. Quisiera yo ver que en el sector público, en todos los niveles, municipal, estatal, etcétera, podamos exigir no solamente el que el dinero lo estén usando y que no se lo roben, sino cuál fue el resultado. Oye, es que fíjate que no le puse la pasta que tenía que tener el pavimento y por eso ya se te hizo el hoyo nuevamente, cayó tu coche ahí, perdiste todo el día, si bien te fue, o te estrellaste y tuviste un accidente y perdiste la vida. ¿Dónde está exigir la responsabilidad y la reparación, igual que en el sector privado, para que la eficiencia sí esté ahí? Eso es de economía social. Eso es de Claro, resultados. Son resultados los que necesitamos, no otra ley. Creo yo, sí, perdón, no, perdón, no, sí, querida Claudia, es no, 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 totalmente de acuerdo en este aspecto de que los ciudadanos a veces soñamos con que el Estado y la Constitución nos resuelvan los problemas, cuando hay que entender que la Constitución lo que nos garantiza, por ejemplo, es el derecho a tenerlo y es el derecho a que contemos con las condiciones para poderlo realizar. Es decir, si en estas propuestas me llamó mucho la atención, Ligia, esta de todas las familias, todos los trabajadores deben tener una vivienda. Yo creo que eso pasa por el cambio de vocación de organismos que buscan entregar vivienda digna para los trabajadores y que buscan no entregar, perdón, sino
que tú puedas tener un crédito, que la puedas comprar, que no pase por esos créditos del Fobiste, en veces salarios mínimos en UMAS que resultan impagables. Con un artículo constitucional fortalecido en los temas de vivienda, yo como trabajador podría ampararme y decirle al Estado mexicano, ese crédito del Fobiste que me diste, que hoy la deuda es más alta que mi casa y me estás quitando el 40% de mi salario, ese crédito es inconstitucional. Me amparo y le gano al Estado mexicano porque la Constitución lo dice. Creo que ese es el espíritu de cómo deberíamos de ver estas reformas constitucionales, Ligia. Es que hoy ya lo puedes hacer. Que es un ejemplo buenísimo. Hoy la Constitución ya te dice que toda persona debe tener derecho a una vivienda digna. Ahora, también hay que entenderlo, que todo mundo debe de tener su casa. Hay una pregunta, si todo mundo tiene su casa, los que la rentan, ¿de qué van a vivir? Es en aquí y en todo el mundo hay gente que renta y hay gente que tiene su casa propia. Pero que tú, la esencia de esto es que tú, Claudia, puedas escoger y decir, yo quiero tener mi casa porque Bueno, es lo que yo quiero para mi familia y quiero pagarla de una manera correcta. Y si mis impuestos están en el Fobiste, ¿por qué no hicieron una buena planeación para que yo no tenga que pasarme la vida así? Hoy te puedes amparar y hoy los jueces, en vías de ver que tienes ese derecho constitucional, te lo van a otorgar. No sabes cuántos amparos yo he visto en estos años para esos derechos fundamentales, tanto de libertad como de defensa de tu patrimonio, como defensa a la educación, como de defensa a tu salud, y ya están ahí. Ahora, ¿los podemos ejercer o no? Esa es otra cosa. Y entonces ya nos volteamos hacia el Poder Judicial, cuya principal obligación es ver que esa constitución se cumpla, definitivamente. Y si no lo hacen, pues te vas a otras instancias, inclusive a las internacionales. Y ahí hay una que muchas veces se nos olvida de uno de los derechos humanos. Déjame decirte algo curioso. ¿Sabes que tú y yo tenemos el derecho humano a una judicatura independiente? Porque es la única manera en que podemos ver que el derecho particular de Ligia que maltrató tu coche se va a cumplir y que no porque Ligia es influyente y que es la primera que va a elegir a un juez, pues te va a ganar, porque van a decir, no, pues ya sabes quién es Ligia, viene de tal o cual influencia y como la van a elegir y además es muy popular. Oye, ¿qué crees? Que pues, yo soy una persona, imagínate alguien que se ha retraído, no es popular, es nerd y dice, pues a mí quién me va a ayudar, porque soy el alejado, soy la minoría que nadie me quiere. Y en cambio la jueza le caigo muy bien a la otra persona. Entonces, por eso es un derecho humano el tener una judicatura independiente para quitarse cualquier velo de voy a favor o en de contra de tal parcialidad. porque me cae bien o no. Y eso está en la ONU. Está desde 1985 y Entonces, ahí está. perdón, Ligia, pero ese es un punto muy interesante, porque otro de las reformas de estas 20 habla de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia van a ser elegidos, si se aprueba, de manera popular. Y entonces, si extrapolamos ese derecho humano que tengo a una judicatura independiente, entonces va a proceder y va a avanzar esta propuesta, porque actualmente, Ligia, y eso lo digo yo, no te quiero comprometer, muchos ministros provienen de grupos de poder, de grupos al interior de un poder judicial que se ha ido alimentando de grupos de poder. Entonces, pues parece que va en sentido correcto esa propuesta, ¿no? Yo creo que definitivamente no. Y por lo siguiente, y A por lo ver, siguiente, hay un análisis de, por ejemplo, en Latinoamérica, cómo son electos los ministros de la Corte, que por cierto, no todos los asuntos llegan a la Corte, es el mínimo, mínimo, mínimo.
La Sí, claro. mayoría de los asuntos en México, fíjate, un 70% de los asuntos de justicia cotidiana, que es lo que le afecta a nuestros conciudadanos, que les duelen, que son de todos los días, el 70% son de justicia familiar. El Los 30 en tribunales. materia civil, el otro 30% son de que no me pagaste arrendamiento. Y hay otra muy buena parte de carácter penal. Los menos son los que llegan a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, puedes decir, oye, hay grupos de poder que eligieron, bueno, de igual manera, si la persona que busca ser electa viene de un grupo de poder. ¿Por qué? Porque vas a buscar elecciones vía partido político, que sea el que me apoye, entonces el partido político, que es el que me apoyó, es el poder al que yo le voy a tener que responder. ¿Qué es lo que pasa en la mayor parte de los países de Latinoamérica? En Argentina se trató de pasar a un régimen de elección popular como el que platicamos y no caminó el asunto. Eh, la misma Corte lo declaró inconstitucional y que iba en contra de los principios de Argentina, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría? Hay un equilibrio de actores en el poder, que son los otros poderes. Poderes es aquellos que ejercen cierta función. Y entonces, por ejemplo, en algunos de ellos es el poder legislativo quien propone a los miembros de la más alta judicatura y quienes lo ratifica el Ejecutivo, que es al revés de lo que sucede en México. Hay otros que es un cuerpo colegiado de juristas de universidades quienes lo proponen junto con el Poder Legislativo y entonces son entrevistados los posibles candidatos y hay algunos de ellos que tienen derecho a presentar sus credenciales, sí, para irse presentando con quien los elige, pero básicamente ninguno se le permite que provenga de esas elecciones populares en Latinoamérica. ¿Cuál fue el En, argumento, Ligia? ¿Por qué no? en, en Argentina Ujú. fue inconstitucional conforme a la naturaleza de la Constitución argentina misma. Y no, Eh, no violaba en ese caso el derecho humano consagrado en la ONU, no lo no, violaba, o sea, no son leyes superiores. es que fíjate, lo que dice el derecho, Respetos. claro, sí, y déjame comentarte algo. Cuando se trata de derechos humanos, es el mayor nivel de derechos, vamos a llamarle Sí, así, sí. que está en nuestra Constitución o bien si se reconocen tratados suscritos por México, se debe de respetar lo que le dé mejor protección a la persona, es el principio pro persona. Eh, si tú me preguntas hoy si tenemos independencia judicial a cómo está el sistema, no está al 100%, le falta, pero si lo mandas a voto popular todavía tendrían menos independencia, porque Mm. entonces se convertirían en los jueces de algunos en perjuicio de la minoría. Y te lo voy a poner en este caso. Imagínate tú que vas a tener una cirugía cerebral, toco madera, ¿eh? Y entonces te dicen, oye, fíjate que necesitas, es una cuestión muy especializada, muy delicada, en el que está en juego tu vida. Ojo, los jueces tienen en sus manos vida, libertad y patrimonio, ¿eh? Es algo tan importante que es tu vida. ¿Nos permites que todos hagamos una votación para ver cuál es el mejor médico que mejor nos cae, para ver cuál le pagan mejor para que te opere el cerebro? ¿O No, quieres, no, no lo pongo a votación. lo pones a votar? No, porque No, quieres a un especialista. Y ojo, ese especialista, ese doctor cirujano, a todos nos cae gordo. Es antipático, es odioso, nadie lo quiere, pero se ha comprobado que si te opera es porque te tiene que operar y que si te opera va a hacer todo lo posible por sacarte adelante. No es popular, a nadie le cae bien. Bueno, vive solo en su casa y ni el perro lo quiere, pero es el mejor. ¿Y quién lo va a escoger? Tú por el ser el mejor. No todos nos vamos a poner a opinar sobre cuál tiene que ser el mejor cirujano porque nos cayó bien. Es algo muy similar. Los es jueces, un gran ejemplo, Ligia.
que nos permite entender por qué no todo puede estar pues a consenso, a voto popular, a consulta popular. Creo que eso nos lleva a que esta discusión, Ligia, si me permites, la tenemos que extender, ir punto por punto, punto Está por muy punto. amplia, claro, sí, está muy interesante. Hay algunos temas bastante interesantes, insisto, el de reconocimiento de pueblos y comunidades creo que ya es algo que se venía trabajando, creo que ya debería de pasar, esa no debería tener algún problema. Lo de la pensión, ya tengo entendido que sí hay una forma de platicarlo, pero con números. Si Sí, hablamos de ahí economías sociales, sí, números, ¿no? Denme es números, con, a ver cómo. fíjate que lo que se está platicando, les digo rápidamente, es que ninguna persona gane menos, bueno, obtenga una pensión que sea menor al promedio de lo que ganan los trabajadores registrados en el IMSS. Y lo que nos han dicho es que se va a necesitar tomar en cuenta la pensión universal y eso se va a sumar a la pensión que se garantice a través de mayores aportaciones del gobierno. Pero tienes razón, todo tiene que funcionar con números y como bien dices, hoy se anunció que 64,000 millones de pesos se van a un fondo en donde se va a ir llenando, se va a ir incrementando para que los trabajadores del IMSS y del ISSSTE no tengan que retirarse con la pensión que tenían, con una pensión individualizada mediante Afores, que sería que tuvieran pues, el 50% de tasa de reemplazo. Ahí hay números, Ligia. Claro, y eso me encanta. Y nada más me gustaría que pusieran el piso parejo también para profesionistas independientes y para dueños de Sí. pymes. Ya sabes, la casa familiar en que está el señor que tiene su taller mecánico y le ayuda a su familia, o la señora que tiene su restaurantito y que con eso lo saca adelante. Ya, ¿quién le garantiza que a sus 70 años no siga cocinando a las 5 de la mañana y que ya pueda irse a descansar? En fin, creo que Claro. todas tienen un tema jurídico muy importante y económico. Por eso me encantó el que esto se llame economía social, porque yo te preferiría que le llamáramos para la siguiente plática economía social con algo de jurídico. Claro que sí, Ligia. Ya, Es, bueno, pues ya estás súper invitada de nueva cuenta, catedrática. Sé que en los temas de equidad has estado muy activa dentro de tu ámbito profesional entre las abogadas. Algo que quieras agregar, Ligia, nos quedan 2 minutitos ya para despedirnos y agradecerle a toda la gente comentarios a favor o en contra de lo que hemos estado diciendo aquí y recordar aquí, amigos y amigas, en economía social estamos cultivando el pensamiento crítico, porque eso es lo más importante. Ligia, te cedo la palabra. Eres de verdad súper amable. Muchas gracias por tus preguntas. No es fácil contestarlo. Encantada de participar contigo. Y yo creo que hay algo que no se nos debe de olvidar. Todos somos responsables. No le podemos dar la responsabilidad de nuestra vida y de nuestra libertad a los demás, al gobierno, a la gente, a quien nosotros queramos, al diablo. Somos responsables nosotros y dentro de esa responsabilidad está leer, analizar, tomar decisiones y saber qué tipo de país queremos. Y con ello, y si quitamos un poquito de pasión, podemos ser más objetivos en nuestras decisiones y nuestras opiniones antes de lanzarnos solamente con el estómago a decir porque eres de tal color o de cual, no me caes bien y en automático lo que tú dices está mal. Creo que nos tenemos que escuchar para poder llegar a conclusiones objetivas y de verdadera paz para todos. Muchas gracias, maestra Ligia González, maestra en Derecho, ella integrante de la Junta de Gobierno de la Escuela Libre de Derecho y candidata rectora. Gracias por estar aquí, querida Ligia, y que, como yo digo, ¿sabes? Que lo que la política separa, lo una la economía, porque ahí estamos todos, ahí coincidimos todos y también creo que en el derecho. Yo creo que sí. Yo tenía esa posición, por cierto, hasta hace un año y medio, ya no. Sigo dando clases desde hace 30 años, tengo ese gusto por compartir y aprender todos los días. Y efectivamente, el derecho es la fórmula de la paz social.
La ley nos ayuda a vernos a los ojos y saber que tenemos la palabra y la letra para entendernos. Maravilloso, querida Ligia González. Un abrazo grande por tu generosidad Con de gusto. acompañarnos este 5 de febrero. Qué mejor manera de festejar nuestra Constitución, 107 años de la Constitución de 1917, que analizarla. 700 cambios se han aplicado, se quieren aplicar 20 más. Entonces, vamos a ver qué sucede y a seguir platicando. Recomiendo que se lea Los sentimientos de la nación de Ay, Morelos. me Es encanta. una maravilla. Hay que Un leerlo. poema. Un poema a nuestra Constitución. Gracias, querida Ligia. Hasta Gracias a pronto. ti, Claudia. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, ¿qué les pareció esta plática con Ligia González, constitucionalista, profesora, académica? Voy a dedicar un minutito más, me voy a robar para que platiquemos, dice Ernesto Flores. Te agradezco mucho, Ernesto, que estés aquí con nosotros. Los derechos humanos están en la Constitución, independientemente de las declaraciones de la ONU. Sí, pero fíjate que esto es interesante, ¿no? De pronto que no quieran aprobar que podamos elegir a los ministros, les decimos, oye, también en la ONU. En todo caso, una decisión equilibrada, la objetividad absoluta no existe. El PTCAN, gracias por estar aquí. El PTCAN, ya te extrañábamos. Amir García Villalpando, el derecho ha resuelto hasta hoy día. Gracias, Amir. Kenis Muñiz, tenía que venir de la Libre de Derecho, de ahí vino Calderón y Pandilla. Sí, yo tengo muchos amigos de la Libre de Derecho que son sumamente humanistas, a los que quiero mucho, les mando un abrazo, es una gran escuela forjadora de abogados. Qué bueno que los escuchamos porque reafirma lo que pensamos de ustedes. Antoni Batista. Eso de que nos cae bien es lo de hoy, actuales movimientos. Conclusión objetiva, la labor médica no es comparable con la labor de un juez. No, no, Sebastián, pero a mí me pareció un gran ejemplo, porque cuando tú quieres que alguien resuelva un asunto en donde te va el patrimonio, te va la libertad, te va un asunto, quieres que lo haga un especialista, no quieres que se haga por un improvisado. Creo que el ejemplo valía la pena. Saúl Escobedo, está muy bien que Claudio invite también a representantes del conservadurismo. No, no, Ligia no es representante del conservadurismo, es profesora de Derecho, tiene que tomar pues el análisis lo más académica y neutral posible. Eso que ella decía de que la Comisión Federal de Competencia pues está funcionando bien, yo tendría también mis dudas, ya no quise contradecirla, porque en la Constitución está establecido que no podemos tener monopolios, oligopolios, y esos son los que operan, y esos a los que se les ha tenido que doblar la mano en medio de la crisis de inflación, en donde se les ha obligado a ver, topa tus precios, no puedes aplicar estos monopolios. O en el caso de las gasolinas, todo, yo creo que hace falta una Comisión Federal de Competencia que de verdad quiera desafiar a los monopolios, porque sucede que los comisionados de pronto dicen, no, porque me pueden demandar o me pueden meter a la cárcel. Y la discusión siempre ha sido que necesitamos una Comisión Federal de Competencia con más dientes. Dice Marlon Guzmán, en la propuesta hecha se eligen de un listado que propone los diferentes poderes, excluyendo la Suprema Corte de Justicia. Es claro que no he leído las propuestas, todavía no las he leído, yo tampoco, Marlon. Nosotros, pues, hicimos el reporte del discurso del presidente López Obrador, pero inferimos que las iniciativas ya están en el Poder Legislativo. Por cierto, me dio mucho gusto confirmar hoy que Poder Legislativo, senadores y Cámara de Diputados, encabezado por mujeres, eso a mí me gusta mucho. Dice Saúl Escobedo, los jueces actualmente son escogidos por el poder político, de eso que sean elegidos por los electores. Prefiero lo segundo, por eso las reformas de AMLO me representan. Pues muchísimos comentarios, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, dice Ana Lilia Escalante. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en el caso de Israel Vallarta, por ejemplo? Es lo que yo decía, ¿por qué el ministro Pérez Dayán, hoy que se deslindó del poder político, dijo la judicatura, no está cerca de la militancia? ¿Por qué no también se deslindó del poder político? Porque a mí me parece que eso también debería de hacer el ministro Pérez Dayán, quien, por cierto, estuvo votando a favor de resoluciones en contra del beneficio de
de todos los mexicanos cuando necesitábamos que diera un voto en contra de un amparo para un personaje que ya saben quién es, que no quería pagar impuestos. En la labor judicial no sucede eso, porque sí hay un cuerpo doctrinal estable. Oigan, me da muchísima pena. Ay, gracias por el super chat. Muchísimas gracias, Juan Rentería. La analogía es muy tramposa porque asume el conocimiento médico es estable y no cambia. Bueno, de verdad, gracias a todos. Les pido de corazón que vayan y nos recomienden sus likes. Nos sirve muchísimo, muchísimo para seguir haciendo economía social. Gracias, Guillermo Valderas. Me gustaría leer todos, pero ya se nos acabó el tiempo. Saludos y gracias por la información, Tito, Carmen Serrano, Álvaro Abdiel Uscanga, Oscar Vázquez, Octavio González, Marcelo Vigil, Manuel Sierra, Álvaro Gaitán. Saludos de Cuaupiaxtla, Tlaxcala. También saludos a Coatzacoalcos, que es uno de mis lugares favoritos. Iván Ferrusca dice, señorita Claudia, saludos, siempre es un gusto ver y escuchar sus análisis. Por favor, vayan a Revista Fortuna, hicimos un buen trabajo hoy, día a día Sueto, estuvimos reportando todo lo que pasó allá en Palacio Nacional, en uno de los lugares más bonitos, me encanta Palacio Nacional, ahí trabajé en mi juventud, hace más de 25 años trabajé en la Secretaría de Hacienda y recorría esos lugares, era un lujo. Gracias, Claudia, por su trabajo. Bueno, les mando un beso, un abrazo. Nos vemos el jueves. Que este haya sido un buen día de asueto. Mario Muñoz, saludos. Les mando un abrazo, insisto, les mando un abrazo. Cuídense mucho y hay que leer la Constitución, los sentimientos de la nación para poder seguir dialogando, discutiendo y argumentando. Quédense con el maestro Julio Hernández, que va a tener una mesa en línea con este análisis que preparamos aquí en el canal de Astillero, una mesa que no se la pueden perder. Estará Mario Campo, un gran economista al que admiro mucho del ITAM, y tiene otro invitado. Gracias por estar aquí. Yo soy Claudia Villegas. Nos vemos el próximo jueves.